Norma Castañeda, Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción del Desarrollo, miembro del CIS, del Foro Internacional Democracia y Cooperación, documental. Bueno, la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo tiene ya 30 años. El año pasado, en el 2010, estamos en el 11, ¿verdad? En el 2010 cumplió 30 años. Actualmente su membresía se integra por 48 asociadas en América Latina, incluida el Caribe, en este caso Cuba, con un solo fin, y como el nombre lo dice, la promoción al desarrollo. Pero ¿qué desarrollo? El desarrollo es un concepto compartido entre las propias asociadas, surge de ahí, de una discusión que se hace constantemente hacia qué tipo de modelo de desarrollo queremos avanzar. No hay un solo unificación de concepto, pero sí elementos en este tipo de desarrollo que queremos, que es un desarrollo justo, solidario y equitativo, con perspectiva de género, con una perspectiva ambiental, donde las mujeres, donde los jóvenes también, los niños, las niñas estén integrados en este modelo de desarrollo. El programa Dialog es muy amplio y se divide con ejes temáticos. Precisamente estamos en la discusión. El año pasado tuvimos nuestra asamblea, este año tuvimos nuestra asamblea general en la Ciudad de México, donde las 48 asociadas participaron para dictar los elementos de discusión y de análisis que se quieren hacer para nuestro próximo plan trianual. Así funcionamos nosotros, por un plan de 3 años. Este año concluyó nuestro plan 2011, entonces estamos preparando el siguiente plan, que es 2011-2014, con varios ejes temáticos, pero los fundamentales son la democracia y el desarrollo. Y en él se distribuyen otros elementos como grupos de pensamiento sobre cambio climático, desarrollo rural, democracia y desarrollo, género y desarrollo, cooperación internacional y desarrollo, o sea, cómo todos estos ejes van influyendo, migrantes, el tema de migrantes también, y en esas perspectivas se está apuntando ahora la nueva composición del plan. Se está iniciando, todavía no se concluye, pero no varía mucho del plan anterior, porque bueno, la problemática la conocemos en el contexto actual que nuestras asociadas en América Latina están padeciendo el retiro de la cooperación, básicamente. También una cuestión de sustentabilidad de nuestras propias asociadas, cómo enfrentar esos retos que te demanda hoy una cooperación cada vez más ausente. Medios hostiles de gobiernos a veces. Pocos son los gobiernos donde nuestras asociadas pueden moverse en un campo de discusión, de incidencia. La mayoría no, la mayoría de nuestras asociadas en otros países, sobre todo en países de derecha, en un contexto totalmente adverso, tratar de meter en la agenda política, en la agenda pública, los temas que a las asociadas le competen, pues no siempre es el óptimo. Por eso, bueno, la necesidad, sabemos que las asociadas por sí solas, Dialog, tienen un trabajo específico dentro de sus comunidades, dentro de sus países, y hacen incidencia y tienen un campo más de trabajo de base con las comunidades. ALOC por sí solo no lo hace, no es algo que nos caracteriza. Nosotros apostamos más ya como una asociación regional, a hacer trabajo de incidencia, de cabildeo, de lobby, no solo con gobiernos nacionales, sino sobre todo con actores internacionales que puedas incidir, las agencias de cooperación, la propia Comisión Europea, organismos a los que apostamos tratar. Es utópico decir que queremos que toda nuestra agenda se vea incluida en las propuestas o en la agenda temática de la propia, pongo un ejemplo de la Comisión Europea, pero abrir espacios, habrá quienes dicen no es suficiente abrir espacios, bueno, pero las utopías sí se pueden concretar en la realidad, cuesta mucho trabajo y en eso estamos. El tema de la democracia en nuestros países, cada 2 años ALOC publica el informe de democracia y desarrollo, que es un mapeo de cómo está el tema de desarrollo precisamente y el tema de las democracias
en los propios países de América Latina. Este trabajo lo hacen nuestras asociadas con entrevistas a actores políticos, gobiernos, sindicatos, academia, actores que sabes que pueden hacer como un mapeo de lo que está ocurriendo, y te encuentras, bueno, con democracias débiles todavía en el sentido de la participación ciudadana, que todavía no es tomada en cuenta en muchos lugares, en las comunidades, en las localidades, en municipios, en estados, en nación. La participación ciudadana está costando, pero cómo desde ALOP podemos dar las herramientas para fortalecer y empoderar a nuestras propias asociadas, y estas a su vez hagan un trabajo de empoderamiento donde la sociedad civil tenga voz, porque el voto, bueno, aparentemente el voto ya lo tenemos, pero es un voto que muchas veces se ve reflejado con que llegan las autoridades y ya se dan la legitimidad de que como ya votaste por ellas, y eso también pasa en los gobiernos de izquierda, ¿no? Que te dicen, pues ya está representada tus demandas, sí, pero no necesariamente todas. Y tenemos derecho a opinar y tenemos derecho en una verdadera y real democracia, no en una democracia electoral, una participación. Y en eso le estamos apostando también. Tú has mencionado varias veces la palabra democracia, desarrollo, se junta. Sí. En el contexto latinoamericano específicamente, si pudieran, obviamente sabemos que hay muchas diferencias y muchas particularidades, como dije antes. Si tú pudieras, desde la perspectiva de lo que ve ALOP a ese nivel regional, de alguna forma intentar caracterizar estos asuntos medulares que tienen que ver con lo de la participación ciudadana, con a día de hoy los problemas que tenemos en América Latina, para movilizarnos, para motivar a la población de alguna forma o a los ciudadanos de alguna forma a intentar incidir, a organizarse, a participar. ¿Cuáles tú crees que serían los grandes asuntos, entre comillas, que atender desde la perspectiva de una promoción para el desarrollo? Antes hablábamos con René y él hablaba de la formación, de la educación. Tú nos hablas ahora de la necesidad de despertar esa conciencia de participación ciudadana. En Latinoamérica específicamente, ¿cuáles son esos grandes asuntos que tenemos que atender? Quizás para impulsar un poco, no sé, a lo mejor me hablas de desigualdad, de pobreza, no lo sé. Estos grandes issues que nos tienen que ocupar en el contexto latinoamericano. Bueno, la agenda latinoamericana en ese sentido es muy amplia, y hablarte de 3, 4 cosas sería a lo mejor minimizar, porque las propias asociadas en sus países tienen diferentes problemas que afrontar y a eso se enfocan. La cuestión del desarrollo rural, un desarrollo rural sostenible, por ejemplo, que en muchos países de América Latina, Bolivia, México, el propio Perú, con problemas agrarios muy fuertes donde las propias asociadas están tratando de incidir en la agenda de desarrollo rural. Pero específicamente a ALOP, por ejemplo, lo que detecta fuerte y a lo que le estamos apostando en incidir y que más o menos se ha logrado es en el campo de la cooperación. Sentar a los actores principales de la cooperación, los países, las agencias locales, las agencias nacionales de cooperación y las agencias internacionales, para debatir sobre qué debe de tener o qué debe de contemplar ese tipo de cooperación. Porque la mayoría de las veces, o el cambio en el sentido de la cooperación, esto me refiero a una cooperación meramente económica, comercial, que se refleja en los acuerdos de asociación, no es ese tipo de cooperación y es una agenda que estamos logrando abrir desde la asociación con estos actores. Lo de la Declaración de París, que fue muy poco porque no se contemplaba la participación, entonces fue una lucha no solo de ALOP, sino de otras redes internacionales también, sentar a estos actores para poder debatir, porque eso influye también en los modelos económicos de las propias naciones o en el modelo de tipo de desarrollo social. La cooperación va muy enfocada. En otro sentido, el fortalecimiento de las democracias, que también es un problema que vemos, lo que te decía hace rato. A veces decir que un país ya es democrático simple y sencillamente porque se respeta el voto no lo es todo. Y eso influye también en la cooperación, porque la cooperación antes decía, bueno, hay muchos problemas de corrupción, hay partidos que están dominando, los cacicazgos y demás, y de pronto llega la democracia a estos países, se logra cambiar un gobierno de color, llegan los gobiernos de izquierda u otro gobierno que puede ser de derecha pero de otro partido,
Y entonces la cooperación dice, no, pues ya logramos que este país sea democrático, pues ya vámonos. Y no, la desigualdad, la exclusión, la pobreza siguen ahí latentes y no se van a resolver de la noche a la mañana, y es apostar porque estos gobiernos incluyan el sentido de la participación, no por el simple hecho de que ya votaste por ellos. Y eso nos sucede con muchos gobiernos de izquierda, que ya, aparte de la cooptación de nuestra gente, ¿no? ¿Cuántas acaba de pasar en Perú? Muchísimas de nuestras asociadas se han quedado prácticamente vacías porque el gobierno, y qué bueno, el gobierno de Ollanta los ha jalado, pasó en Bolivia, pasó en Ecuador, pero queda también este desfase en las organizaciones de qué pasa, y a veces la demanda o las expectativas que se crean con estos gobiernos son muchos, y de pronto ya se hacen también de oídos sordos. Entonces es estar insistiendo, ese empoderamiento que te decía, esa lucha de que los problemas no se van a acabar nomás porque llegaron colores distintos. El problema de la exclusión social y de la pobreza son otros temas que inquietan y que ahí están latentes en América Latina, y es en los que también estamos cuestionando los modelos de desarrollo impuestos por los gobiernos de cualquier color, que muchas veces son modelos donde priorizan lo económico por encima de lo social, y a veces esas medidas sociales son nada más para paliar los efectos de un modelo que no se cuestiona, que sigue ahí. Pasó en Brasil, sí, una experiencia muy interesante, pero el modelo económico, pues finalmente es un modelo transnacional, neoliberal, de corte neoliberal, con sus tintes de izquierda y experiencias muy buenas también, sobre todo de participación, un gobierno incluyente. Volviendo al rol de Alok y a la filosofía de trabajo, dentro del marco de la dinámica que se genera en un escenario macro, por llamarlo de alguna forma, del Foro Internacional de Democracia y Cooperación, más bien los procesos abiertos que existen, por decirlo de alguna forma. Ustedes están prácticamente desde el principio, entiendo, y además forman parte del Comité Internacional de Seguimiento, o sea, tienen un rol bastante activo y una presencia importante en todo esto. De cara de vuelta al sexto foro y este proceso entre foros que se está viviendo, las aspiraciones, más allá de objetivos y resultados concretos, que sabemos que todo es un proceso, pero en todo caso lo que se ha venido haciendo desde el principio y a día de hoy, esta sinergia entre movimientos, entre redes sociales, ¿cómo la vive Alok desde su propia filosofía de trabajo, y cuál es la apuesta que hace en este proceso? Mira, la apuesta es que nos queda claro que Alok por sí solo no podemos cambiar. Siempre necesitas, no podemos cambiar el mundo, digamos, siempre necesitas la articulación con otras redes y organizaciones desde lo local hasta lo global. Y creo que nuestra apuesta es precisamente la articulación y alianzas con otras redes y espacios que compartimos la misma visión, compartimos que hay problemas estructurales, problemas fuertes que aquejan al mundo, y creo que el tema de la democracia y el tema de la cooperación, que el foro lo ha venido tratando ya desde hace 5 foros, pues es un tema que nos compete y en el que podemos apostar, apoyar y aportar. Y no solo a nivel latinoamericano, a nivel latinoamericano también estamos en otros espacios, casi con la misma agenda, pero aquí desde lo global todos lo estamos padeciendo. Y a articularnos con redes ahora africanas, asiáticas, europeas, hace la fuerza. Y creo que esa es nuestra principal apuesta como DOC, ¿no? La articulación de una plataforma con objetivos específicos para poder incidir en los espacios de debates oficiales. ¿Tú tienes alguna otra pregunta, Cris? Sí, creo que está bien. ¿Tú te sientes cómoda? Sí. ¿Qué crees que faltó?